noche en Desde las Cámaras conmemoramos el Día Internacional de la Mujer hablando de la equidad y la ley vicaria con la senadora Mónica Fernández. Además, Puebla se convierte en la primera entidad en aprobar las sanciones con la aplicación de la ley ácida, y también hablaremos de la Ley Federal de Derechos de Autor con la exdiputada y asesora parlamentaria María de los Ángeles Huerta. Desde las Cámaras comenzamos. En el marco de la Semana del Día Internacional de la Mujer, las mesas directivas de ambas cámaras legislativas se reunieron para avanzar en los trabajos que permitan abatir el rezago legislativo. Y es que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado existen más de 3,000 asuntos pendientes de dictaminar en materia de salud, educación, economía y seguridad. Los trabajos avanzan y ya existen acuerdos para la eventual discusión de al menos medio centenar de minutas aprobadas en comisiones de ambas cámaras para las próximas semanas. Mientras esto se lleva a cabo, en la Cámara de Diputados camina el proceso para la elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, y en tribunales se reciben impugnaciones a la aprobación del Plan B en esta materia. Confiemos que durante los próximos días y semanas la actividad legislativa avance bajo la ruta de los acuerdos y consensos. Desde aquí seguiremos poniendo bajo la lupa cada una de estas tareas. Vamos a revisar lo más relevante de esta semana del Congreso de la Unión. En el Senado de la República se aprobaron reformas para tipificar y sancionar la violencia por interpósita persona, también conocida como violencia vicaria. El dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Código Civil Federal y el Código Penal Federal tiene como objetivo señalar la definición de violencia a través de interpósita persona, entendida como aquella que busca causar daño o perjuicio por medio de hijas, hijos, familiares o personas allegadas a la víctima indirecta. Se reformaron la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal. Además, la Cámara Alta también aprobó reformas para sancionar de forma agravada las lesiones contra mujeres por razón de género, incluyendo los ataques con ácido. El Estado debe ejercer un mayor reproche respecto de aquellas conductas de violencia física que sean cometidas en contra de las mujeres en razón de su género, cuando la intención de las personas agresoras, y esto es lo importante, la intención de estas personas agresoras no es privarlas de su vida, pero sí generar secuelas físicas y psicológicas, como es el caso de arrojar ácido en su cara. Asimismo, se lograron reformas para combatir el acoso sexual en los espacios públicos. En la Cámara de Diputados también se aprobaron diversos dictámenes en favor de las mujeres, entre ellos el proyecto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra la violencia vicaria. Tuve la oportunidad de conocer este tipo de violencia cuando fui titular del Consejo Estatal de la Mujer en el Estado de México, y conocí de un caso en donde el agresor, con tal de que la mujer sufriera permanentemente, consideraba que el feminicidio era insuficiente, que la mejor manera de dañar a una mujer era cobrándosela con sus propios hijos. Y este animal, porque no se le puede llamar persona, mató a sus 3 hijos, de 5, de 8 y de 12 años, con el único objetivo de dejar a la mujer muerta en vida, para que viviera sufriendo el dolor de no tener a sus hijos. Y esto es lo que hoy se conoce como violencia vicaria. Estoy muy reconocida de que esto sea un dictamen que va a salir por unanimidad de los diferentes grupos parlamentarios. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó de la equidad y la ley vicaria con la senadora Mónica Fernández. Un día al año se convierten en las reinas, las mujeres. ¿Por qué? Porque únicamente un día al año es cuando volteamos a verlas. Pero es importante que no solamente las veamos un día al año, sino los 365 días, y respetemos a todas y cada una de ellas. Les demos su espacio, les demos también su reconocimiento, pero sobre todo que judicial y legalmente tengan los derechos suficientes para vivir
y no tener miedos, no tener problemas, ni sobre todo que no sean intimidadas por los hombres ni por ninguna persona, ni las autoridades. De esto precisamente vamos a platicar con la senadora Mónica Fernández Balboa del Senado de la República. Mira, tenemos una agenda exhaustiva y que creemos que no se va a acabar pronto, porque las necesidades y la situación en la que históricamente hemos vivido las mujeres, pues requiere de muchas reformas para que podamos tener una vida digna, para que podamos tener una vida libre de violencia, para que podamos tener la igualdad de oportunidades, para que simple y sencillamente podamos tener igualdad. Eso es primordial. Ahora mismo estamos discutiendo reformas para castigar un poco más el acoso sexual y varias modalidades que no están contempladas dentro de la ley y que desgraciadamente al no estar contempladas, pues los agresores salen libres. Necesitamos hacer un trabajo de fondo en las entidades, tener estas leyes que nosotros, al menos la parte que nos corresponde a nosotros aquí en el Senado, es poder hacer estas leyes generales, estas leyes federales, para que puedan aterrizar en cada una de las entidades, pero además con un pleno conocimiento de cómo está la situación de procuración de justicia a nivel local. Y en eso estamos trabajando también a la par, porque también va a formar parte de esta gran reforma finalmente de poderes judiciales y de procuración de justicia que necesitamos. Mira, mucho se ha hablado de una nueva, bueno, digo nueva porque tiene pocos años, de estas corrientes de educación, de hablar de una nueva masculinidad, de una nueva masculinización, que es educar a nuestros hijos, a nuestros familiares en esta cultura de no violencia, de no agresión, de respeto a las mujeres. Y creo que eso es fundamental y creo que ese es el reto más fuerte y el más grande que tenemos que hacer, no solamente en el seno de nuestras familias, sino de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros estados. Bueno, tenemos que difundir y tenemos que empeñarnos en cambiar esta cultura de machismo y misoginia. ¿Por qué me refiero al machismo y a la misoginia? Porque esto es lo que da pie a la violencia contra las mujeres y a tratar de, pues de hacer daño, porque cuando ejerces violencia estás tratando de hacer daño. Y cuando haces daño a través de tus hijos, pues es doblemente grave, porque no solamente le estás haciendo daño a la persona a la que le quieres hacer daño, sino le haces daño a los hijos, ¿no? A la gente que más quieres. Tienes razón, también hay hombres que han sido violentados de esta manera. Sin embargo, hoy por hoy hemos estado en ese debate, sin embargo, estamos trabajando la ley para una vida libre de violencia hacia las mujeres. O sea, no estamos trabajando otra ley, sino una vida libre, la ley de una vida libre de violencia hacia las mujeres. Entonces, tenemos que empezar por algo, tenemos que ir trabajando y si lo que tenemos la oportunidad ahorita de modificar es esta ley de una vida libre de violencia contra las mujeres. Como dice la senadora Mónica Fernández Balboa, es muy importante cuidar todos los aspectos jurídicos y que se aplique estrictamente la ley. Hay avances en la legislación, pero sin embargo es importante también cuidar todos los aspectos de la vida de las mujeres, porque cuidando a las vidas de las mujeres cuidamos a toda la sociedad, cuidamos a los niños, cuidamos a los jóvenes y nos cuidamos a los hombres. Por eso es importante, no nada más un día al año, ver a la mujer como un personaje que es fundamental para la vida de las familias. La senadora Marta Guerrero propone reformar el Código de Comercio para eliminar la capitalización de intereses. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, nos explica cuáles son los riesgos. Gracias, Adriana.
Hoy vamos a platicar de un tema que es crucial, la penetración del sistema financiero. Fíjate que en nuestro país, a diferencia de otros países emergentes de igual desarrollo o inclusive avanzados, tenemos una muy baja penetración del crédito. Esto es la colocación de financiamiento entre el sector privado, las pequeñas empresas, medianas, inclusive las grandes, las familias, las personas. Apenas alcanza el 50% del PIB si juntamos sector bancario y no bancario. Lo cierto es que hay un sistema normal en el mundo para otorgar crédito y aquí en México a veces las ocurrencias legislativas no toman en cuenta, en aras de la popularidad, el daño que puede causar a una economía como la nuestra con estas mismas. Este es el caso de una iniciativa de ley que se presentó la semana pasada y que más bien ha ido transitando, digamos, el proceso legislativo y que busca prohibir la capitalización de intereses. La iniciativa en su estructura está confundiendo mucho el anatocismo, algo que ha sido prohibido en México por la Suprema Corte de Justicia, perfectamente resuelto, y además está constitucionalmente prohibido, que es cobrar intereses sobre intereses moratorios. Eso no está permitido. Sin embargo, capitalizar intereses que devenga un crédito, lo que facilita es que tú puedas pagar por ejemplo, en una tarjeta de crédito, los saldos mínimos acorde a tu capacidad de pago y lo que tendrías que pagar de interés se va acumulando en el capital y eso hace que te extiendas el plazo de pago, sobre todo en créditos personales, créditos cortos. La intención de una legisladora del Estado de México por Morena, que es Marta Guerrero, la senadora, fue el que no se cobren intereses y no crezcan las deudas. El tema para que no crezcan es que hay que trabajar muchísimo en educación financiera y mostrarle a la gente el cuándo y cómo puede tomar crédito y para qué tomarlo. Pero el pretender evitar la capitalización de intereses lo único que haría sería detener la colocación de crédito y si lo hubiera, encarecerlo. Porque tendrías que, si alguien te presta 100 pesos, por ejemplo, tendrías que pagar la totalidad del capital y el interés en no más de 2 exhibiciones. Es complicado. Para poder hacer el pago a plazos y diferido, lo tienes que hacer con una cantidad mínima e ir difiriendo el capital. Ese capital es el que se le debe regresar al inversionista, al ahorrador y también a cubrir la operación del crédito. Hay muchas cosas que perfeccionar en el sistema bancario o en el sistema financiero, pero esta reforma al Código de Comercio o a la Ley de Instituciones, de títulos y operaciones de crédito, además no solamente afectaría a los bancos, como algunos dijeron por ahí, sino también a todo el sector económico, a cualquier entidad que preste dinero, ya sea establecimientos comerciales, nuevas tarjetas digitales, nuevos operadores en el mercado. O sea, trastocaría efectivamente los cimientos de la colocación de financiamiento en México, incluyendo la de la banca de desarrollo. ¿Cómo la ves, Adriana? Por lo pronto, estaba programado para que en las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segundo se tratara este tema justo hoy, el miércoles de ayer, y se difirió para el próximo martes 14. Se están dando el tiempo suficiente para analizar las consecuencias de una autorización de esta naturaleza. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Puebla se convierte en la primera entidad en aprobar las sanciones establecidas en la ley ácida. Para saber de qué se trata, nuestra compañera Claudia Ivette García platicó con el diputado poblano Néstor Camarillo, quien es presidente del Congreso local. El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad reformas a la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal del Estado. El objetivo, aumentar los castigos de los agresores de mujeres con sustancias químicas. Tuvimos un importante momento para Puebla y seguro estoy que para México. Se ha aprobado en Puebla la ley de violencia ácida, que simplemente castiga de manera enérgica, ejemplar, a cualquier persona que arroje ácido o cualquier tipo de sustancia corrosiva en el rostro o en cualquier parte del cuerpo a una mujer. Se trata de una legislación de vanguardia a nivel nacional. Este tipo de violencia ácida en la ley solamente estaba como lesiones graves.
Entonces, pues, las penas eran muy cortas, había manera de librar la cárcel. Simplemente la Constitución en Puebla, como seguro muchos estados, solamente la marcaba como lesiones graves. Entonces, no había sentencias que dejaran tranquilas a las mujeres. Las reformas aprobadas permiten tipificar el delito y aumentar las penas. No estaba tipificado como tentativa de feminicidio. Entonces, se hace un delito independiente, ¿no? Entonces, al hacerlo de esta manera, lo que estamos realmente dejando el precedente es que es un delito independiente. Las penas van desde 26 a 40 años y más, suben cuando es o haya tenido un parentesco familiar o sentimental. Incluso se consideran sanciones mayores en caso de que el agresor tenga un parentesco con su víctima. Claro que sí, lo que deben entender muy claro los agresores es que la pena y el castigo será más enérgico, más fuerte, cuando se demuestre que la mujer que sufre el ataque haya tenido algún parentesco sentimental con el agresor. Que haya tenido un parentesco familiar, personal, sentimental, va a ser todavía más enérgico, porque, vuelvo a repetir, más del 90% de los casos se dieron por exparejas sentimentales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Es momento de hacer una breve pausa y regresando estará con nosotros la exdiputada y asesora parlamentaria María de Los Ángeles Huerta para analizar las implicaciones de la iniciativa que reformaría diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. Pero no es una solución pretender que los productores de estos dispositivos o fabricantes o importadores, no importa quién sea, vaya a estarle pagando esta remuneración compensatoria, ¿sabes? Le llaman a que ellos le paguen a esas sociedades de gestión. En Políticas Públicas, maestría. Periodismo y Comunicación, licenciada. Ángeles Huerta del Río es hoy nuestra invitada. Por Morena, exdiputada y hoy asesora parlamentaria. Su conocimiento en derechos de autor es también tarea diaria. Los cambios a la ley de autor también cambian la historia, pues hay disposición en remuneración compensatoria. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Desde las Cámaras ya nos acompaña la exdiputada y asesora parlamentaria María de Los Ángeles Huerta, con quien vamos a analizar las implicaciones de la iniciativa que reformaría diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues nos vemos nuevamente contra un golpe contra la libertad, pues, de expresión, de prensa, de digital, de la modernidad, de muchos factores que implicarían de aprobarse esta ley. Platícanos primero de qué se trata esta ley, en qué proceso se encuentra y cuáles serían las implicaciones para los consumidores, sobre todo de las plataformas digitales. Mira, esta reforma que se intenta a la Ley Federal de Derechos de Autor, básicamente lo que quiere es que los fabricantes o importadores, no solo fabricantes de estos dispositivos para reproducir música, ¿no? Video, etcétera, tengan que pagar una remuneración, ¿no? a las asociaciones de gestión cultural. Un poco absurdo, varias cosas. Bueno, viene del trienio pasado, allá la detuvimos porque no hace ningún sentido, que primero la política nacional es no subir los impuestos. Entonces, esto es una cosa que está en contra de esa lógica, pero además quienes tasan y ponen impuestos, pues es el gobierno. No se puede pretender
que una asociación, ¿verdad? Exacto, es quiera- anticonstitucional. Totalmente. El Que artículo- se hacen impuestos por parte de la iniciativa privada a otra iniciativa privada. El Estado es el que tasa los Por impuestos. supuesto. Es un absurdo que se pretenda, exacto lo que tú estás mencionando, pero además, ¿quién y por qué lo van a hacer? Esas organizaciones o sociedades de gestión cultural. En México hay varias, pero es absurdo que se pretenda. Además, ellas decidirían, ¿no?, cuánto se le tasaría a los productores de estos dispositivos, pero asumen que se puede no cargarle eso al consumidor, ¿no? ¿Cómo va a ser que no se le cargue? Pues ¿de dónde sale el dinero? El dinero no sale del aire, ¿va? Sale de que si tú compraste un dispositivo para oír música, ahora ¿cómo se va a organizar para que se cobrara eso? Pero eso no es lo importante. Primero, esta ley está totalmente fuera de tiempo, porque ya casi nadie tiene dispositivos para reproducir música. Eso pasaba un poco antes que la tecnología propusiera el tema del streaming. Tú a partir de, básicamente quieres oír alguna canción, pues abres, ¿no?, tu aplicación predilecta, pones la canción, casi nunca la grabarías en tu teléfono, ¿no? ¿Para qué vas a traer un video que te va a consumir? Ya los tiempos han cambiado tanto, Totalmente. la tecnología ya está a la orden del día. Totalmente. Ya nadie graba, nada más es cosa de picarle a estas plataformas, Spotify. Exacto, YouTube, Apple, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí ya tienes la mayoría de la gente no tiene estas memorias, ¿no? En los teléfonos tienes tus fotos o tienes a lo mejor algunas cosas, pero no. Ya no ni tienes. grabadoras fabrica. Exacto, ¿no? A lo mejor están hablando de las memorias. Es una reforma que está equivocada porque los fabricantes de estos dispositivos teóricamente pagarían esa cuota compensatoria, pero en realidad son estas asociaciones, o te decía, sociedades de gestión colectiva quienes administrarían. ¿Qué infraestructura de cobranza tienen? ¿Cómo van a repartir el dinero teóricamente entre los artistas? Y los artistas que no están asociados a ese grupo que se tendrían que asociar para... Es absurdo que alguien crea que un privado le puede, o una sociedad, ¿no?, le puede cobrar dinero como tú dices, a otro privado. Esta iniciativa no le está apostando a las tecnologías, no es progresista, es de antier. Y Exacto. bueno, además Está. también, sabemos, vale la pena señalar que cuando tasan este tipo de impuestos, siempre el consumidor es el que los acaba pagando, Exacto. no el productor, ellos no le van a perder. Entonces, ven la forma de cargárselo al consumidor y esto sería encareciendo todos estos productos que ya de por sí son caros y encareciéndolos más. Y bueno, esto evidentemente va en contra del desarrollo de la tecnología. Y que además tú pagas ya, ¿no? Si tú quieres oír una canción de Tú Eugenia pagas una León, pues mensualidad. exacto, tú pagas tu aplicación, tú pagas lo que tienes que hacer para poder tener acceso a eso. Mira, lo que extraña un poco es que en la Cámara de Senadores, esta es una disposición, una propuesta que habíamos ya detenido, ¿no? El grupo de Morena, los legisladores, habíamos detenido ya en la Cámara de Diputados, asumiendo que no tenía ninguna viabilidad ni ninguna congruencia de ningún tipo. Ahora la volvieron a sacar en el Senado, entiendo que el senador Ricardo Monreal, también Armenta, lo sacaron ahí un poco. Yo no entiendo bien cuál es la intención de esto, ¿no? De pronto parece como un pretexto para tratar de reactivar a lo mejor ahí una dinámica con el sector cultural artístico. No sé, a lo mejor todavía habrá gente que compre un dispositivo de estos para alguna cosa en particular, pero no es una solución pretender que los productores de estos dispositivos o fabricantes o importadores, no importa quién sea, vaya a estarle pagando esta remuneración compensatoria, ¿sabes? Le llaman a que ellos le paguen a esas sociedades de gestión. Yo me acuerdo haber hablado ahí con algunos de los representantes esto salió de la Comisión de Cultura, porque al principio preguntabas cómo de dónde viene de la Comisión de Cultura en el trienio anterior, y recuerdo bien que platicando internamente con los diputados, ¿no?, a todos nos parecía como
muy absurdo que una sociedad de gestión cultural, digamos, Roberto, ¿no? La de Roberto Cantoral, o quién, qué estructura, te digo, qué infraestructura pueden tener para irle a cobrar a los productores de los dispositivos y luego sacar el dinero y luego ponerla porque esto es muy importante, fíjate lo que te voy a decir. Solo el 50% del dinero recabado, ¿no? En el caso del audio, 50% sería para el autor de la obra musical, ¿no? Y yo pregunto, otro tanto un poco para el intérprete, a lo mejor los ejecutantes, pero ¿y el dinero de la administración? ¿Quién iba a estar revisando? Pues si es Hacienda quien tiene este encargo social general, ¿no? De parte del gobierno de hacer esto, ya parece que una sociedad de gestión tendría la infraestructura para estar haciendo adecuadamente esto. Y lo principal es que los ciudadanos no estaríamos dispuestos de ninguna manera a que dichos productores tasaran con más precio para poder cargar, ¿no? El costo que implicaría esto. Es absolutamente ridículo. Además, Mara de Los Ángeles, bueno, dejaría un precedente muy delicado, porque entonces, en caso de que se apruebe, que dudo que se apruebe esta aberración, cualquier ente privado va a querer tener la ocurrencia de tasar a otro ente privado. Entonces, los consumidores, los ciudadanos, nos tenemos que estar cuidando que el gobierno no aumente impuestos, y además también la iniciativa privada pues no tiene sentido, María de Los Ángeles. En ningún país del mundo, ningún privado, ¿verdad?, puede pretender, es inconstitucional. Y aquí los mexicanos somos a favor de la ley y de la Constitución. Oye, además estamos en un gobierno que justamente lo que está haciendo es cuidar que las leyes realmente beneficien a los ciudadanos. Como ahora nos ponemos en una lógica, ¿no?, de pretender revivir una cosa de este tipo. Es absurdo. Así y yo creo que no va a pasar. Ángeles, y tengamos pues, confianza en nuestro Pues aquí le vamos diputados. a dar seguimiento a esta ley, que esperemos sea una ley fallida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.